Hola, soy Luis Quevedo y esto es EvoPod, la edición evolutiva y evo-obsesionada del podcast El Método. En breve veréis y escucharéis el nivelazo que tenemos hoy, pues hemos venido hasta Burgos. Estamos en concreto en El Gaona, un local situado en el centro de la ciudad y también del regazo de este sistema Atapuerca. Digo que lo podréis ver porque este podcast también puede verse en YouTube, lo estamos grabando con una GoPro, ya veréis, es mejorable, pero estamos ahí. Es más, en las notas encontraréis enlaces a todo lo que mencionamos. Y recuerda, por supuesto, que puedes encontrar más episodios de este programa y otros pods interesantes en Cuonda, que es la ganadora del más reciente premio Ondas al mejor podcast. Bueno, basta de promoción, vamos a por la evolución. Algunos de los temas que tocaremos hoy, lista no exhaustiva, por cierto, son noticias recientes, algunas, por cierto, que tienen que ver con investigación en Atapuerca. Los neandertales, una especie más antigua de lo que pensábamos, parece que se sitúa en 800.000. Preguntaremos de todo ya a nuestros invitados. O qué significa haber encontrado denisovanos en el altiplano del Tíbet. Hoy estarán con nosotros Marina Martínez de Pinillos, Cecilia García Campos, Mario Modesto y, last but not least, arrancamos, ya que es un primer podcast, con Eudald Carbonell, codirector de Atapuerca y amigo de aventuras documentales. Eudald, muy bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Bien, muy bien. Marina, bienvenida también, por supuesto. Hola, buenas tardes. Quería, Eudald, arrancar preguntándote, porque estaba revisando noticias recientes y veo que te han dado otro premio. En este caso, el premio no es científico estrictamente, sino es por la diseminación del conocimiento científico. Cito a La Vanguardia, que dice que te has impuesto en la categoría de transmisión del conocimiento en los galardones Manel Xifra, que se entregan el 7 de junio, o sea, esto lo estamos grabando antes. Creo que es una cosa que me ha hecho gracia sacar ahora, porque creo que estamos haciendo un ejercicio de comunicación de la ciencia en un lugar que es especialmente privilegiado para, y lo ha sido por mucho tiempo, por la comunicación. Es una cosa de la que creo que has hablado muchas veces, pero me gustaría que, ya que arrancamos esto, nos contaras ahora qué papel ha tenido hablar de Atapuerca y de la ciencia que se hace en Atapuerca para que Atapuerca sea lo que hoy es. Yo creo que ha sido básico, pero tienes que tener en cuenta que ya antes de Atapuerca habíamos hecho mucha comunicación y sobre todo mucha experimentación en colegios. Empezamos a hacer toda una estrategia de colegios, de centros de educación, que nos permitió llegar a gente joven en Gerona. Curiosamente, este premio es de un grupo de gente que viene de la ingeniería. Ajá. Ya te hablo de hace 40, 45 años. Y después Atapuerca fue una palanca fundamental para hacer esta extensión de socialización y de comunicación del conocimiento a nivel mucho más universal. O sea, lo que empezó con unas prácticas muy locales se convirtió en una estrategia general de las tres patas: investigación de máxima calidad, comunicación y socialización internacional también, no solo local, y por supuesto una academia que sirva para formar a los jóvenes, estudiantes, en lo que ha sido la carrera científica. ¿Tú lo has vivido eso? Sí. El papel tan fuerte que tiene, sí, contarlo y contarlo bien. Sí, desde luego que sí. Sí, una de las muchas cosas que tienen o pueden presumir tanto Eudald como los otros codirectores es de habernos enseñado la importancia de la socialización del conocimiento, que es el lema que llevan siempre de bandera. Siempre lo importante para ellos es no solo conocer, sino dar a conocer lo que nosotros conocemos. Si el conocimiento nos lo quedamos nosotros, pues nada de esto que tenemos a día de hoy en esta ciudad hubiera sido posible, eso está clarísimo. ¿Creéis que el ámbito científico en el que estáis es particularmente propicio a diseminar el conocimiento? Bueno, yo creo que todos los ámbitos pueden ser propicios a darse a conocer. Lo que hay que tener es ganas de enseñarlo, de darlo a conocer y no de quedárnoslo nosotros. Y eso es uno de los factores claves en los que los codirectores han influido. Yo creo que, desde luego, sí que lo que es la evolución humana, Atapuerca en general, es algo muy interesante que a la gente, sobre todo además en esta ciudad, le interesa mucho, y en ese aspecto sí que pues quizá nos es más fácil el que o tiene un atractivo mayor que quizá otros campos de conocimiento. Pero... Hombre, yo como originalmente ingeniero químico os puedo decir que divulgar la ingeniería química
es un tanto más árido, claro. es narrativamente... Claro, Sí, claro, porque, claro. Porque la evolución lo que plantea esencialmente son cuestiones fundamentales para entender cómo se ha construido esta singularidad que es el linaje humano, que es, por ejemplo, nuestra especie. Otras, pero estamos hablando de nuestra especie, una especie que tiene una perspectiva de su propio conocimiento, que se basa en la prospectiva y en la retrospectiva, la capacidad que tenemos de planear, de planificar el futuro evolutivo de nuestra especie o las especies que pueden haber en el futuro en el planeta o fuera del planeta, pero también de ser retrospectivo y conocer cómo este conjunto de especies del linaje humano han ido construyendo estos mosaicos de tipo tecnológico, cultural, y que se han hecho aptos para tener adquisiciones fundamentales que nos han llevado a nuestra singularidad. Es decir, que esta perspectiva evolutiva interesa, yo pienso, a todo el mundo. Además, que yo pienso que es una clave que nos sirve para entender lo que hacemos, fundamentalmente con el tiempo hoy. Yo siempre pensaba antes, cuando estudiaba historia, al principio nos decían que sin conocer el pasado no se podría transformar el futuro y tal. Ahora mismo, después de tantos años, lo repito muchas veces, pienso que si no sabemos qué queremos como especie en el futuro, todo lo que estamos haciendo sobre el pasado no sirve para nada. A ver, insiste en esto. Es un cambio. Es lo que llaman una inversión hegeliana, ¿no? Que si no sabemos exactamente hacia dónde quiere ir nuestra especie, es decir, nos planteamos cuántos queremos ser en el planeta, si tenemos que ser más especies en el planeta, humano, subhumano, transhumano, lo que sea, o sea, si aumentará la diversidad a través de la tecnología y tal, que si no sabemos qué queremos, ¿cómo podemos aprovechar el conocimiento del pasado, que es un conocimiento que está en nosotros, pero que ya ha desaparecido? Es decir, no podemos construirlo, ya está construido. Es decir, la retrospectiva analítica. Cuando preparaba este encuentro, pedí a amigos y conocidos que enviaran preguntas y tenemos una que voy a poner ahora. Buenas, soy Francesc Gascó y mi pregunta es esta. De todo lo que nos enseña el registro fósil y nuestra historia evolutiva, de todas las lecciones que podemos aprender de ello, ¿cuál creéis que es la lección más valiosa para nuestro futuro cercano? Gracias. Repite la pregunta. Fórmulame de nuevo la pregunta. De lo que se ha extraído de los paleoestudios, si quieres, ¿con qué idea te quedarías si hubieras de usarla como navaja suiza? ¿Qué cosa te permitiría construir, no sé si es una sociedad o un futuro mejor? Yo no sé si con qué cosa me quedaría para poder construir algo, pero sí una idea más bien moral o con lo que me ha enseñado un poco todo esto de la evolución humana es que nosotros teníamos o somos demasiado antropocentristas y pensamos que Homo sapiens somos la especie única, los mejores, y estamos descubriendo que, bueno, recientemente se ha descubierto otra especie, Luzonensis, Homo luzonensis, que de nuevo ha convivido con Homo sapiens y con otras muchas especies que pensamos que nosotros éramos los únicos en el planeta o que solo habíamos convivido con los neandertales. Se ha visto que, bueno, nosotros hemos llegado hasta aquí, pero no somos ni por mucho mejores que otras especies, sino que, bueno, hemos sido capaces de adaptarnos al medio hasta quizá llegar a unos límites que igual estamos hasta destruyendo nuestro propio medio. Entonces, yo, más allá de quedarme con algo que me pueda facilitar el futuro, hay que ser un poco más humilde, no vernos como el ombligo del mundo y ver que otras especies han convivido con nosotros y que nosotros podemos estar, y de hecho estaremos abocados a la extinción mucho antes de lo que quizá pensemos. Sí, irremediablemente. No, yo pienso efectivamente, otras especies, por supuesto, por lo que sabemos, pues en muchos tiempos duraban pues, 500.000 de años, más o menos y tal. Nuestro género lleva funcionando 2 millones y pico, etc. Pero yo no me quedo con una idea, y pienso que es una idea, yo diría, muy básica y muy fundamental, ¿no? Entonces perdimos la diversidad, como el linaje humano fue perdiendo diversidad, porque lo que ha habido son muchas cronoespecies o subespecies, en realidad. Estos son procesos analíticos nuestros, porque en realidad troncos comunes genéticos hay muy pocos, probablemente en el linaje humano hay 1, 2 o 3,
pero yo me quedo con una idea, es que hace 30.000 años, entre 25 y 30.000 años, perdimos la diversidad natural, la selección natural, que había permitido durante mucho tiempo, que había establecido unos rangos de variabilidad intraespecífica muy importante, se perdió. Y mi esperanza, y lo que he aprendido durante tantos años de trabajo de investigación sobre nuestra propia especie, pero también sobre otras, es que debemos generar diversidad. La debemos generar, hablo a nivel humano, o sea, no hablo de otra diversidad, hablo de la propiamente humana. Porque esto solo se podrá generar si realmente nuestros conocimientos nos sirven para crear una conciencia crítica en nuestra especie, ¿no? Y que esta conciencia crítica de la especie a mí me empuja a pensar que en el siglo XXI nuestro desarrollo como conciencia operativa nos permitirá pues, generar esta diversidad. Pienso yo que pues, a finales de este siglo o a principios del XXII tendremos humanos, individuos, especímenes no modificados genéticamente, habrá una cantidad importante modificada genéticamente, habrá otra cantidad importante editada, porque el CRISP permite edición genética, habrá cyborgs. Yo pienso que esta diversidad, en vez de generar diversidad cultural, generará diversidad de conciencias, ¿no? Es que estás dibujando una especie de reloj de arena, ¿no? O sea, veníamos de tal, pasamos por un cuello de botella, tenemos que abrir otra vez. Y a mí, por ejemplo, yo siempre lo digo ahora en las últimas charlas que estoy dando, que una imagen de esto, para mí fundamental en la evolución humana y que todo el mundo la tiene en la cabeza, es el bar de la Guerra de las Galaxias. Para entendernos, para que la gente entienda los procesos de diversidad. Sí, porque si no, lo que estamos explicando tampoco puede ser que quede claro, ¿no? Sí. No sé si me permitís ponerme tangencialmente político, pero es que esto que has dicho es curioso porque ahora estamos viviendo desde hace unos años, una década, pero sobre todo 5 o 6 años, una reacción, al menos en Occidente, bastante fuerte contra... Yo diría la diversidad esta de la que habláis, hay una reacción fuerte, ¿no? Sea el inmigrante, sea el diferente, o sea, hay una cosa atávica que parece que sale. ¿Eso es porque es una reacción natural o lo veis como una reacción natural a esto que está Yo creo que sí. procediendo? O sea, que simplemente es sí, la fiebre antes de... Yo creo que sí. Nosotros mismos, nuestra especie, nuestro género salió. Fuimos y somos inmigrantes, entonces... yo creo que también todo parece, bajo mi punto de vista, mucho menos experimentado que el de Eudal, yo creo que todos son ciclos, ¿no? La historia es cíclica, se repite a veces y ahora, no sé, todo esto que estamos viendo de estos movimientos tan, bueno, de un lado o de otro, yo creo que esto ha ocurrido y ocurrirá. Lo que tenemos que ser un poco cabales y, bueno, con la experiencia que se ha tenido en el pasado, poder evitar pues, daños mayores, daños innecesarios. Marina, ¿vosotros pensáis que el tipo de conocimiento que se genera aquí y se socializa aquí puede servir, no sé si, bueno, igual si son suficientemente jóvenes o inexperienciados, puede ser como vacuna y si no, como remedio, como vacuna terapéutica para algunos de estos sarpullidos que nos salen? Comenta. No, voy a comentar. Hombre, eso es lo que se pretende. Todo conocimiento lo que pretende es ayudar y mejorar. No solo es difundir el conocimiento por difundirlo, sino aplicarlo a muchos aspectos de la vida. Y si uno de ellos puede ser el de que este conocimiento sirva de vacuna en otro aspecto que no sea única y exclusivamente el científico, pues bienvenido sea. Yo creo que pudiera ser. Yo pienso que esta complejidad que ha adquirido el ser humano, ¿no? En forma de ideología, en forma de conocimientos, de abstracción, que ha sido muy positivo en entender códigos nuevos y en establecer realidades impensables para mamíferos o primates no humanizados como nosotros otra vez. Ha sido un proceso muy importante, pero nos ha dado una gran complejidad, pero también nos ha generado toda una serie de cuestiones en las cuales, desgraciadamente, el conocimiento no ha sido utilizado de forma crítica, ¿no? Yo, por ejemplo, entre la intuición, lo que vives, lo que eres y lo que haces, tendríamos que fundir. Yo te pondría, para ilustrarlo, yo no me he sentido nunca más próximo a mi especie que cuando estuve en Australia
con los Pinjanjara en el desierto con ellos. ¿Por qué? Porque su anatomía, su color, me recordaban a mí. O sea, por primera vez estaba viendo, también cuando estuvimos contigo también, ¿no? En Sí, Sudáfrica, con viendo a estos grupos que han sido antepasados, ¿no? Pero que yo me notaba, en Australia fue muy curioso porque pienso que fue la primera vez que estaba muy cerca aún de los rasgos más atávicos esenciales de nuestra especie. Y me sentí, digamos, me sentí muy cerca. O sea, en contra de lo que me sentí muy cerca porque no veía ninguna diferencia. Al contrario, lo que estaba viendo era mis orígenes reales, ¿no? Y en vivo. Y esto para mí me pareció realmente que esta impresión estaba muy de acuerdo con los conocimientos científicos, ¿no? Porque esto ya sabéis que al final el perro acaba haciendo cara del amo y el amo cara del perro. Y esto es fundamental para entender qué está ocurriendo en el mundo. Esto es lamarquismo, ¿no? Esto es lamarquismo. Sí. Estás cometiendo lamarquismo aquí en el... Lamarquismo en el sentido de que ya sabes que ya te lo he dicho muchas veces, lo hemos comentado en otras ocasiones, el lamarquismo es lo que explica el funcionamiento de los memes y de la cultura. El darwinismo es lo que explica la evolución biológica, pero no la social. Ajá. Eso es una cuestión de muchos años de pensar sobre estas cuestiones, ¿no? Efectivamente, nosotros somos evolucionistas, ¿no? Pero Lamarck también era un evolucionista. Lo que ocurre es que los procesos reales son los que provienen de Wallace y de Darwin, en el sentido de cómo la selección natural y la capacidad de cambio y de diversidad pues, se producen obviamente por una serie de leyes que los aptos se adaptan y por cuestiones de tipo genético, cuando hay una selección por presión selectiva de caracteres que se van transformando. Y me suena la alarma de Eudal. ¿Y la mía? Gracias. No, sigues con nosotros un ratito más. Eudal, gracias. Se incorpora con nosotros Mario. Con tu caña, hombre, faltaría más. La caña se me ha olvidado. No, la cerveza no puede faltar, ¿eh? Hombre. Eso no. Todo para aligerar lo que es para que no se la garganta. Se la boca. Y que sí. Oye, aprovecho y os lanzo uno de los temas que tenía como de actualidad que quería comentar. El estudio de un fragmento de mandíbula recuperado en una cueva del Tíbet en 1980 ha permitido confirmar por primera vez la presencia de denisovanos fuera de la cueva de Denisova. No se ha podido analizar el ADN de este fósil porque estaba muy degradado y lo que se ha hecho es aplicar una técnica novedosa que es el estudio de las proteínas antiguas, la paleoproteómica, y a través de este estudio se ha podido confirmar, teniendo el ADN completo de los denisovanos, que estamos ante el primer fósil de un denisovano fuera de la cueva de Denisova. Este resultado exige más investigación. Ahora se están haciendo excavaciones sistemáticas en la cueva donde se localizó y va a permitir, esperemos en un futuro más bien cercano, poder confirmar que los denisovanos se expandieron territorialmente por todo el sudeste asiático. De hecho, muchos de los fósiles que se han ido recuperando en los últimos lustros, en las últimas décadas en China, podrían pertenecer a denisovanos, relación que todavía no se ha podido contrastar por la falta de información. Así que hay que estar muy atentos. ¿Os sorprendió, nos sorprendió? Y sobre todo, ¿qué significa? Porque hay por lo menos 2 o 3 estratos interesantes de información, desde el que no tiene ni idea que soy yo, que me llamó mucho la atención. Primero, la adaptación a las alturas, entiendo que bastante atrás, y otra, leche, están por todas partes ahora. No, ahora no. Es que no estaban en casi ningún sitio. Claro. Era muy poco lo que había, Claro. y lo que es el continente asiático, María Martínez Torres, la directora del CNIE, siempre lo ha dicho. Ahí Queda hay mucho. un filón, Claro. es que queda todo por descubrir. Y evidentemente, pues no era de esperar, era de esperar, mejor dicho, que aparecieran, y tienen que aparecer más. ¿Cómo no? De todos modos, yo creo que esto es un tema bastante de actualidad, me refiero. Controvertido. Porque realmente denisovano se definió inicialmente a partir de genes. Que es la primera vez que se ha definido una especie, digamos, de una falange. dedito, En el Sí, un 2010. dedito de la cueva de Denisova en Mongolia. Yo creo que, claro, es un tema que definir especies a nivel genético, cuando realmente tenemos el genotipo nada más, pero la influencia ambiental para dar el fenotipo no lo tenemos,
Es controvertido. Dicho esto, cuando se define esta mandíbula ahora, la del Tíbet, de denisovanos, es la primera vez como tal que aparece una mandíbula, un ejemplar, un fósil relativamente grande donde se pueden estudiar caracteres morfológicos, que nunca antes se habían aparecido como tal. Entonces, claro, realmente tenemos como dos evidencias, digamos, complementarias, la parte genética por un lado y la parte morfológica del fósil como tal por otra, que aún yo creo que falta todavía por casarlas bien. ¿Sabes? Ver un poquito cómo es la correlación que existe entre ambas evidencias. Pero lo que está claro es que aparecerán más restos, tienen que aparecer. Estos, de hecho, ya habían aparecido. Estos ha sido... Los denisovanos, volver sí, claro. Quiero decir, esta mandíbula, de hecho, ha sido... reestudiada. Ah, sí. Reestudiada, o sea, ha sido volverse a mirar la cosa, sí, ¿no? Efectivamente. Y de hecho, entiendo que de donde sale la cueva no es fácilmente estudiable, al menos por lo que decían algunos. La cueva de autores. Altai. Ya. Pues, hombre, yo nunca he estado allí, desafortunadamente. Ya me gustaría a mí hacer un viajecito para allá, la verdad. Pero, bueno, no debe ser fácilmente accesible. Además está en la parte remota de Mongolia, en Siberia, sí. Y, bueno, digamos que los métodos, el acceso no debe ser demasiado fácil. Ajá. ¿Sabes? Como para hacer una excavación de larga duración y... Igualmente, la cima de los huesos, el acceso tampoco es fácil. No, bueno. No. Para nada. Por lo que he visto, no, definitivamente está. no. Entonces, bueno. Está más cerca, pero, sí, pero no es conveniente. Tan accesible. A esos 15 kilómetros de aquí, pero es verdad que... Me gustaría insistir en una cosa porque no la he entendido, porque ignoro un montón. Cuando dices lo de casar, que hay que casar la base genética y la morfológica en estos dos, ¿para qué? ¿Qué es lo que no queda claro? O sea, claro, para que que haya más realmente tenemos dos fuentes, dos evidencias diferentes. Una evidencia genética, que solo se ve a través de los nucleótidos en un ordenador, cómo se estructuran las bases nitrogenadas, la adenina, etc. Y de verdad tenemos la parte morfológica, el hueso. El hueso no es el resultado del genotipo de ese ADN más el fenotipo ambiental. Solo conocemos, digamos, esa mandíbula y algunos pocos restos, por un lado, y la parte genética por otro. Digamos que todavía no sabemos cómo es la correlación exacta entre lo que nos dicen los genes y cómo, digamos, puede inferir eso en la morfología final que aparece en la mandíbula. Entonces, claro, de momento, digamos, falta todavía, digamos, casar esas dos fuentes de evidencia para poder, digamos, decir, efectivamente, esa mandíbula que se ha escrito al denisovano es denisovano. Vale. Marina, tú hacías referencia antes a que María Martínez decía Asia, ahí tiene que estar. ¿Por qué no lo ha sido ya? ¿Cuál es la historia que hace que Asia no esté descubierta? La falta de medios, la falta de implicación por parte de las instituciones de allí. Es decir, no es fácil acceder a estudiar esos restos o los restos que hay en el continente asiático, que es inmenso. Y bueno, una de las precursoras en empezar con ello ha sido María y José María también. Entonces, todo el continente asiático está o queda por descubrir. Es un vasto continente del que se conoce muy poco y de hecho muchos restos estarán escondidos en cajones, vitrinas y esperando que sean estudiados, como ha ocurrido con la mandíbula del Tíbet. Oye, ¿y el hecho de que estuviera a tal altura, qué os sugiere? Pues que ya eran capaces de... Sí, claro, es decir, que está ya, quiero decir, pero es la primera evidencia, ¿no? De una especie no sapiens de nuestro... Eso reitera un poco lo que decía yo al principio. Pensamos que solo nosotros podemos llegar a colonizar todas las partes o a ser capaces de vivir en condiciones extremas y nos estamos dando cuenta de que efectivamente ha habido otras especies anteriores a la nuestra que han podido hacerlo. Entonces igual es un poco mirarse un poco menos en el ombligo y ver que bueno, otras especies también han sido capaces de vivir en otros medios con unas condiciones un poco complicadas, complejas. Y también es cierto que somos una especie, para complementar lo que dice Marina, nosotros somos sapiens, somos una especie polimórfica, nos adaptamos a muchísimos medios ambientes, tenemos los bosquimanos, tenemos los pigmeos, tenemos nuestras poblaciones de aquí, es decir, somos muy variables. Si nosotros somos muy variables, todas las especies que estamos viendo en el pasado, todas las poblaciones, el de Suyayao, que es el fósil chino que hemos estudiado hace poco, los denisovanos, ahora el reciente Homo luzonensis hace un par de meses, un mes y poco que se describió. Realmente, si dentro de una especie tenemos tanta variabilidad morfológica, si ya comparamos entre diferentes poblaciones de diferentes especies, ya podemos imaginar que realmente la adaptación, el nivel de adaptación del linaje hominini, en este caso, es realmente excepcional. Solo nos falta por conquistar pues, lo típico, donde están los pingüinos hoy, que es la Antártida. ¿Sabes? O la luna, efectivamente. Pero realmente, digamos, somos realmente
destacados en la adaptación a los diferentes medio ambiente, sobre todo ahora mismo por el tema de la tecnología. Por supuesto. ¿Qué quieres decir, no exclusivos? Que nosotros podemos adaptarnos a muchos medios, pero no somos los únicos. Esto, para que lo entendiera cualquier persona no familiarizada con el lenguaje técnico, es decir, que nos parecemos más a los perros que por su diversidad morfológica, ¿o no? ¿O va por otro lado? Sí, yo lo asocio a eso. Pues yo creo que puede ser un buen ejemplo. Lo único que en este caso la selección que ha habido sobre los perros es una selección artificial. Sí. Bueno, una selección natural, porque yo considero que los humanos somos una especie más que ejercemos una presión selectiva sobre el resto de las especies. Okay. ¿Sabe? Bajo ese punto de vista, selección natural de nuestra especie. Pero bueno, pongámosle que es artificial. Realmente el concepto es un poco... Selección humana. Selección humana. Ahí está. Pues ahí, claro, metió una presión extraordinaria en los últimos 17.000 y 18.000 años a los perros, a los lobos, mejor dicho, sí. Que al final tenemos esa gran variabilidad, que es cierto que, por ejemplo, un chihuahua y un san bernardo son genéticamente compatibles, pero físicamente no. Porque yo no me imagino un san bernardo montando un chihuahua. Sí, sí. Ni al revés. Entonces, claro, realmente genéticamente es lo mismo, pero a nivel morfológico son diferentes. No era necesario. Bueno, yo qué sé, es para dar una parte gráfica. Una visión gráfica. Voy a poner unas imágenes de apoyo aquí con un montaje gráfico que va a ser muy divertido. Vale, ok. Hablado de hablemos de la especie prima hermana de estos, que también teníamos hace muy poquito, esta semana, ¿no? El análisis de unos dientes recuperados en Atapuerca y su comparación con muestras más amplias ha permitido concluir que la separación entre los linajes de Homo neanderthalensis y Homo sapiens neandertales y nosotros mismos se produjo mucho más en una fecha mucho anterior de la que se pensaba actualmente. Se ha fijado en 800.000 años. Y este estudio es importante porque se busca responder a la pregunta que trae de cabeza a muchos científicos desde hace mucho tiempo, y es saber cuál es ese antepasado común de neandertales y Homo sapiens. Y hasta ahora el candidato más firme era Homo heidelbergensis. Lo que sucede es que este trabajo viene a poner en duda esa afirmación, ya que Homo heidelbergensis sería demasiado joven para ser el antepasado común y situaría ese punto en Homo antecessor, que es un fósil recuperado en Atapuerca que ha sido perfectamente descrito y que, como decimos, este trabajo apuntala la idea que han defendido los directores de los yacimientos de Atapuerca de que Homo antecessor es el antepasado más probable de neandertales y Homo sapiens. Esto trae de nuevo muchas cuestiones acerca de el origen africano o el origen asiático de Homo sapiens, que vamos a asistir a debates seguro en el futuro. Viene a decir un poco lo que también se dice o decían ya José María y María, evidentemente, que el antepasado común entre neandertales y sapiens, nuestra especie, tiene que estar alrededor de los 800.000 o antes, vamos, más atrás, para entendernos, o sea, 1 millón de años. Entonces, eso parece que contradice un poco lo que dicen los estudios genéticos de ADN, que habla de esa separación del linaje entre, sí, aproximadamente 500.000 años. Entonces, bueno, habrá que... Los genetistas tendrán que seguir dando duro a ver qué es lo que ocurre, pero evidentemente está claro que estos cambios morfológicos en la dentición, en diferentes rasgos de caracteres discretos, no pueden surgir, por así decirlo, de la noche a la mañana. Entonces, Aida Gómez Robles, la investigadora, la líder de este trabajo, yo estoy de acuerdo con ella porque no puede ser que de la noche a la mañana aparezcan o desaparezcan unos rasgos. Entonces, puesto que la sima de los huesos presenta rasgos muy parecidos, incluso más... A los neandertales. Claro, no puede ser que, teniendo esa cronología de 500.000 años, el antepasado esté en esas fechas. Tiene que estar mucho antes, en torno al 1.000.000 de años o 800.000. Claro, el artículo no incide en que los neandertales tengan esa antigüedad, sino sobre todo el antepasado común entre ambas especies, sapiens y neandertales, digamos, está situada hace unos 800, a finales del Pleistoceno inferior, básicamente, que es donde, digamos, hace ese hincapié. Bueno, oye, pues son debates que tenemos que igualmente, igual que decíamos antes con el tema de los denisovanos, tenemos que casar la parte genética con la parte morfológica, que es lo que estamos aquí también, esta discusión. Pero ya, digamos, son ramas que siguen evolucionando, digamos, a nivel científico, como ramas más o menos paralelas, pero todavía falta que se vayan entrelazando entre ellas para, digamos, coser perfectamente la historia de la evolución. Y posiblemente ese antepasado se encuentre en la zona de Oriente Próximo o
bueno, es lo que a día de hoy las hipótesis en cuanto a morfología dental pues parece que apuntan por ese lugar. Te quiero hacer una pregunta antes de que cerremos el siguiente segmento, que sé que te va a parecer absurda, pero me pasa siempre que hablo con alguien de dientes, que es, leche, ¿qué historias con un diente? Claro, al final... Es tremendamente sorprendente porque además lo miráis y empezáis a hablar y es como... ¿Y cómo? ¿Qué ha pasado entre este diente y el otro? Es al revés, Sí. nos habla a nosotros. Sí. No queremos escuchar, pero lo escuchamos. Sí, al final, bueno, es el registro tanta fósil información? más ¿Es porque que es más muy perdura. abundante? Es porque, claro. A ver, es el que más perdura del Sí, esqueleto. lo Al más final, duro, lo más efectivamente, resistente, es el esmalte es lo más resistente del cuerpo. Entonces es lo que más capacidad, o lo que te permite estudiar la evolución de una manera más crítica. Entonces, bueno, sería al final, porque por los dientes, que hay más fotogramas de esa película. sí, ¿no? bueno, y luego además es lo que siempre se denomina como la caja fuerte La caja negra. La caja negra. La caja Eso, negra. no la caja fuerte. Claro, la caja The black fuerte, box. Sí. Eso es. del código La caja genético. negra, sí. Ajá. En este caso, mira, pues por ejemplo, ahora mis compañeras que son expertas en morfología, Sí. tanto del esmalte como de la dentina, de diferentes dientes y tal. Yo en mi parte, en mi tesis doctoral, que la hice hace bien poquito ya, yo trabajo también con los dientes, qué sorpresa, pero en este caso yo lo que hago es los tiempos de formación. Es decir, yo estudio otra cosa más aparte de lo que hacen mis compañeras. Yo estudio los tiempos de formación del esmalte. Imaginaros, por ejemplo, que cortamos un árbol. Cuando cortamos el árbol, vemos los anillos de crecimiento. Pues los dientes casualmente crecen de un modo parecido, a capas. Y cuando sabemos cómo mirar, podemos contar esas líneas de crecimiento y saber el tiempo de formación. Y esto a nivel evolutivo es importantísimo porque nos permite estimar cuál es el tiempo de formación de los dientes en diferentes especies a lo largo del tiempo. Y es lo que yo estoy haciendo en mi tesis doctoral, por ejemplo, en particular. Ostras, eso tiene que ver con... Yo recuerdo, igual meto la pata un montón, pero recuerdo haber visto unas imágenes hechas con radiación de sincrotrón, Sí. en el SRF, Sí. de como cavidad por Sí. células que van depositando dentina, que era una absoluta maravilla. Eso es súper excitante. Pero es increíble porque es día a día, ¿no? O sea, Sí, tienes eso un es. conteo. Eso es claro. crecimiento diario. Claro. Y no solo eso, ¿De es que cuánto, luego ha además... formado, cuánto luego tiempo ha tardado en formarse el diente Claro. una vez formado? en este caso, Sí, ya lo tienes, pero vamos, los niños, sabes, ¿no? Niños y claro. jóvenes adultos pueden reconstruir su día Las a tasas día, de o sea, sumar formación. los días que por lo menos tuvieron. Sí, no, desde luego. Eso es lo bueno que tienen los dientes también, aparte de la morfología, que podemos saber lo que pasa día a día, incluso contar los días que tarda exactamente en formarse un diente. Porque efectivamente, como bien mencionaba Luis, hay unas células que forman esmalte y otras células que forman la dentina. Ajá. Cada una forma un poquito de esmalte y dentina, respectivamente, al día. Y cada 7 días aproximadamente hay una línea más Separa. gorda. Ah, ok, eso no lo O sabía. sea, que se llama línea de Redshius en Sí. el caso del esmalte. Entonces, claro, Sí. yo soy en ese caso, yo me he tirado toda mi tesis contando líneas, básicamente, y sabiendo los tiempos de formación. Fijaros, yo estuve en Nueva York también haciendo una pequeña estancia, ¿Dónde? y lo que afecta a la tesis, ¿Museo o...? no, ni siquiera eso. Yo veía los rascacielos y contaba los pisos como si Los fuesen pisos. líneas de crecimiento. Ostras. Dije, madre mía, Mario, deja la tesis ya. Deja la tesis ya, que esto Te está te afectando. ¿Dónde era la estancia? En Nueva York, ¿Pero dónde? en el College of Dentistry Ok, de la UCL, de la Universidad de Nueva York. en Guayo, sí. Ostras, ibas contando... Pues tenías bastante para contar, porque... Sí, no. Así se ha quedado. Yo he estimado que he calculado una... Que vienes con el Rayado. jersey a rayas, Hombre, yo que voy todo veo que acorde hoy. estás, Yo voy estás todo acorde hoy. corporativo, ¿no? Sí. Hola, soy Ángel Jiménez de Luis, periodista, colaborador habitual del diario El Mundo, conductor del programa Binarios. Y mi pregunta es, ¿pueden los avances tecnológicos tener un papel en un proceso evolutivo? Por ejemplo, nuestro acceso constante a la red a través de los teléfonos móviles que llevamos siempre encima, ¿puede estar modelando nuestra capacidad de retención, nuestra memoria o la forma en la que procesamos la información? Bueno, y seguimos y ahora se incorpora con nosotros Cecilia, bienvenida. Hola. Os acabo de pinchar esta pregunta de Ángel Jiménez. ¿Creéis que nuestras muletas tecnológicas nos afectan o nos afectarán de alguna manera?
Bueno, a mí siempre que escucho este tipo de comentarios, estas noticias, siempre me viene a la mente bueno, que hay que explicar un poquito a la gente un poquito mejor cómo es el funcionamiento de lo que es la presión natural sobre las especies, ¿no? Para que un carácter se fije en una especie, tiene que afectar a lo que es el ciclo reproductivo. Es decir, te tiene que aportar alguna ventaja en las etapas previas a la etapa reproductiva, o tiene que favorecer el que tú consigas una mejor pareja reproductiva o que sobrevivan mejor tus hijos. Okay. Mientras que esas tecnologías no afecten a cualquiera de esas etapas, evidentemente va a ser una evolución cultural que nos va a determinar, pero a nivel de especie, en cuanto, por ejemplo, el dedo gordo va a ser... Hombre, a no ser que el sistema de ligar se base únicamente en que no tenga esa capacidad de escribir tan rápido, no ligue y entonces no consiga pareja, pero mientras que no sea una... O sea, el pulgar de Tinder tiene números de podría ser, conseguir sí, algo, podría ¿no? ser, sí. Si eres hacer un swipe right más rápido, tienes ahí potencial. Bueno, no sé si más rápido, que por lo menos tengas buen criterio a la hora de elegir, ¿no? La persona, sí. Pero bueno, es también importante entender cómo actúa la presión selectiva a la hora de fijar caracteres, porque evidentemente la tecnología nos condiciona a nivel cultural, pero a nivel de especie, a nivel morfológico, quizás nos esté condicionando mucho más determinadas enfermedades o cómo nos enfrentamos a determinadas enfermedades más que la tecnología. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, bueno, el ejemplo más clásico, Mari y yo, que hemos estudiado juntos la carrera, es el de la anemia falciforme con la malaria en África. Es una enfermedad que se ha hecho endémica. El tema de la fibrosis quística en las poblaciones europeas, que ayudaba a luchar contra el cólera. Por tanto, en la época industrial, por eso tenemos una prevalencia en las poblaciones europeas mayor, porque la gente que tenía fibrosis quística era menos o era más resistente frente al cólera. Ese tipo de factores sí que están afectando y sí que nos hacen evolucionar, pero realmente por lo menos desde mi punto de vista por ahora, no conozco, no sé si a ti se te ocurre algún avance tecnológico que pueda realmente favorecer el que una persona pueda... Bueno, quizás sí, los avances médicos que afectan a la primera infancia, vacunas, por ejemplo... O sea, está pensando mucha tecnología que permite la supervivencia... Claro. No sé, bueno, yo recuerdo una escena mítica de un documental que me gustó mucho, en el que Steve Jobs se paseaba por un cementerio londinense del 19 y decía, mira, esto es selección natural. ¿Por qué? Porque veías muchas lápidas de niños. Sí. Y ahora eso es una tragedia impensable, menos mal que lo es, pero tiene consecuencias, hay ¿no? que tener en cuenta que normalmente tenemos como protagonistas los países desarrollados, pero esta selección natural, y además van a tener un papel mucho más importante en futuras generaciones, también afecta a países en vía de desarrollo. Ajá. Tienen más hijos, por tanto, dentro de lo que es el conjunto genético de lo que va a ser la especie humana en el futuro, van a tener un papel más importante que lo que son los países desarrollados, ¿no? Y en esos países sí que sigan afectando este tipo de enfermedades. La mortalidad sigue siendo... De hecho, por ejemplo, hay casos también sobre la aplicación de la selección natural en nuestra especie a día de hoy en países, digamos, en vías de desarrollo. Como es Kenia, por ejemplo, las prostitutas de Kenia se demuestra que tienen resistencia, están empezando a tener resistencia natural al SIDA, por ejemplo, porque entran en contactos sexuales con hombres portadores del SIDA, y en este caso son resistentes a ellos. Entonces, claro, ellas al final no son afectadas por este tipo de virus, por lo tanto transmiten sus genes a la descendencia. Entonces, en este caso estamos viendo como poco a poco, digamos, la selección natural, en este caso, independientemente de la ayuda tecnológica que pongamos médica encima, digamos, está permitiendo también como que evolucionemos hacia zonas resistentes. En esos países lo que es el avance médico no afecta, o sea... Y en países desarrollados los avances médicos van más a tratar lo que son enfermedades que aparecen en épocas más tardías, ¿no? En el periodo de vida, que ya has pasado el ciclo reproductivo, por tanto afecta poco, ¿no? Entonces, realmente yo, si quisiera saber cómo va a ser el ser humano del futuro, me fijaría más cuáles son los factores que están determinando la supervivencia en países en vías de desarrollo, que ahora mismo van a ser, pues, los que tienen quizás unas tasas de natalidad más grandes, que encima luego van a migrar a otros países, y ese componente genético que ellos portan va a ser el componente genético que vamos a tener en el futuro. Realmente nosotros, que con suerte aportamos un niño, con suerte, porque ya se está viendo que solamente creo que era el 40% de las parejas no llega a tasa de sustitución, está 1,9, ¿no? Entonces, realmente lo que nosotros vamos a aportar a las generaciones del futuro, aunque nos gustaría pensar que sí, no. Realmente, seguramente, la población india tenga mucho más que aportar a nivel genético, vamos, a nivel de especie y biológica. ¿Os puedo lanzar una idea más? A ver si... Sí, claro. No sé si... ¿Y qué de la tendencia? Ya sé que somos menos, y creo que igual me has desbaratado el argumento preventivamente, pero ¿qué hay de la tendencia que tenemos en Occidente, en países desarrollados y ricos? Aunque tengamos esa tasa por debajo de sustitución, sí que es cierto que
Tal vez un criterio de fitness es, hay muchas mujeres que esperan hasta una cierta edad, y ahí sí que la fertilidad a partir de los 35, 40 años parece que puede empezar a ser un factor, al menos para esa demográfica, que cada vez es más. Intuyo que para hombres también, pero como parece que hay menos literatura, o sea, se ha estudiado un poco menos. Bueno, yo creo que lo curioso de ahí es que cuanto más tardamos en tener hijos, más mutaciones cromosómicas se producen a nivel de gametos. Por tanto, quizás ahí sí que podamos estar introduciendo una fuente de variabilidad. Efectivamente, ¿no? O sea, entiendo sí, que... además el ADN también está en la zona de los telómeros externos, también están más degradados, entonces hay, digamos, más posibles mutaciones. Claro, enfermedades, ¿no? De generaciones que están naciendo ahora de parejas a lo mejor, o sea, más Occidente mayores. Está degenerando, se está hundiendo en la miseria y encima somos pocos, y las partes bueno, pero está muy bien porque hay muchos países que están teniendo muchos niños que seguro que emigrarán a nuestros países y aportarán ese... Pero quiero decir, o sea, lo decía de broma y perdonad, no quería faltar el respeto, pero sí que es... plausible pensar, o es razonable pensar ahora mismo, aunque puede ser distinto, que como el futuro genético de la especie está más bien sucediendo en África y en Asia que lo que sucede aquí ahora mismo. Luego ya sí, como decía Eudal, si nos editamos, nos cortamos, pegamos y todo eso es por otra mucho historia. que queramos evitar, como hablabas antes con los compañeros, las olas migratorias van a ocurrir, sí o sí, o sea, porque estamos constantemente moviéndonos, por lo tanto... Efectivamente. Ahora no nos somos dueños de apetece, ningún pero territorio. cuando nos falte mano de obra se harán políticas para fomentar la migración, por tanto, quieras o no, ese componente genético va a entrar y realmente son ellos los que tienen algo que decir desde el punto de vista biológico. Luego estaremos hablando. Y de hecho, desde el punto de vista biológico también quiero hacer, digamos, un hincapié en un concepto que quizás la gente no suele tenerlo en consideración, es cuando hablamos de las tendencias, ¿qué seremos después? Nadie lo sabemos. Nadie lo sabemos porque precisamente las mutaciones, en este caso la evolución por selección natural, es ciega. Las mutaciones son aleatorias, no podemos predecir qué va a ser pasado mañana o al otro. Sí que podemos ver la tendencia si miramos desde hoy hacia atrás, vemos cómo evolucionan los temas. Pero, por ejemplo, de aquí hacia adelante no sabemos cómo va a pasar. Ahora mismo hay mutaciones genéticas resistentes en África para el SIDA, pero oye, lo mismo mañana sale una resistencia a eso precisamente y volvemos a estar en el punto cero de partida. Claro. Es decir, el pulgar que mencionábamos antes, oye, pues yo esos documentales que veo, por ejemplo, no es que dentro de 1000 millones de años esto será, los pulpos serán terrestres, que los he visto por ahí. Sí, pues sí. Yo para mí eso es todo ciencia ficción. Pero tiene gráficos muy bonitos. No, sí, eso bonitos, se vende muy bien. Es muy entretenido. Se vende muy bien, pero realmente, precisamente, lo que sabemos los biólogos en este caso es que las tendencias evolutivas solo se pueden ver desde hoy hacia atrás, nunca desde hoy hacia adelante. Es que sois como los economistas, ¿no? Que va de ciencia, pero es a toro pasado. Claro. Sí. Lamentablemente Darwin en ese caso tiene razón. Yo te explico la crisis. Mira, la crisis fue por A, B, C, tal cual. La siguiente. No sé. Efectivamente. Ya lamento ser aguafiestas, pero yo en esa forma de... Es lo que hay. Es lo que sí. Posiblemente una de las adaptaciones que surjase al tema de los plásticos. Al consumir alimentos con plásticos y toda la historia va a ser una de las presiones selectivas a las que nos vamos a tener que enfrentar. Sí. Y depende si nos adaptamos. Vamos a repetirla porque no se ha oído. Sí, ella habla de que probablemente una de las próximas adaptaciones del ser humano va a ser el tema del plástico y adaptarnos a todo ese inmenso mar de plástico que tenemos en nuestros mares. Pero mi pregunta es si vamos a ser capaces de adaptarnos o si este es un poco el comienzo del fin como especie. O sea, realmente es algo muy tóxico, es veneno. ¿Vamos a ser capaces de...? Sí. Bueno, tenemos, o sea, como ha dicho Mario, no lo sabemos. ¿Sabes? Ahí juega el azar de que nuestro cuerpo consiga. Pero bueno, nosotros tenemos dos herramientas de adaptación. Como el ser humano tiene dos herramientas de adaptación, que es la parte biológica, ¿no? Que tiene que ver con el azar, y la parte cultural. O sea, podemos hacer dos batallas. Que nuestro cuerpo sea capaz de reaccionar, que aparezca una mutación en la que se pueda sintetizar o digerir los plásticos o de alguna manera se puedan metabolizar, y luego los avances médicos que desarrollemos, pero desde luego va a ser una batalla de las que desde el punto de vista evolutivo seguramente es una de las batallas que tengamos que... Y lo que es cierto es que no vamos a extinguir. En algún momento. No, pero claro, cuando digo extinguir, solemos pensar, oye, se acabó la línea, no tenemos descendencia, se acabó. Pero nos podemos extinguir de varias formas, no solo de una. O que realmente la línea genética se corte, entonces nos quedemos aquí, oye, ya no hay hijos y se acabó homínidos para el resto de la historia, o que evolucionemos a otra especie. Porque si venimos, por ejemplo, de Homo habilis se extinguió, estamos todos de acuerdo que se extinguió. Pero no se extinguió porque cortó la parte genética, sino evolucionó hacia otra cosa, que era Erectus, luego eso evolucionó, salió de África, y vamos a nosotros. Es decir, nosotros podemos incluso evolucionar a otra especie y Homo sapiens desaparezca. También. Entonces, en ese sentido, yo, por ejemplo, tengo esa visión de
evolución y extinción de especies, pero a nivel histórico, no a nivel genético. ¿Vosotros os atrevéis a apostar? O sea, tenéis... ¿Os Yo... gusta más alguna opción? O sea, ¿os gusta más no como científicos? ¿Hacia dónde Hombre. vamos? Yo si tuviera que decir hacia dónde vamos, me fijaría más en el continente asiático, en indios y chinos, africanos, son los que ya están teniendo hijos. Seguramente nuestra especie dentro de 50 años, 100 años, se va a parecer más a ellos que a lo que vemos en los países occidentales, seguramente. Madre mía, así está Europa. Claro, por Víctor mucho que le Orbán, pese o a Trump en algunos, Estados ¿sabes? Unidos. Pero seguramente Sí, va a sí, ser... tenemos una reacción Claro, efectivamente. cultural muy fuerte, xenófoba. Sí. En Estados Unidos, por lo menos que la conozco, es precisamente por el cambio de gama de color del ciudadano promedio. Si quieres evitarlo, fomenta la natalidad y entonces no tendrás ese problema. Lo que pasa es que les cuesta mucho renunciar a la mano de obra baratita. Con ese plan, ¿eh? Claro, no hombre, pero les cuesta mucho. Si tú quieres realmente que haya más occidentales, por decirlo de una manera, más rubitos, más blanquitos, si te gusta eso, pues fomenta que las poblaciones se sientan, o las personas se sientan cómodas a la hora de tener hijos y no lo dificultes. Porque si no haces políticas de natalidad y encima no te gusta que vengan fuera, pues no sé muy bien qué solución. No, y que de todos modos, el miedo es un elemento básico, fundamental, que una vez que te lo inoculan dentro es difícil quitárselo de encima. Es decir, el hipotálamo está actuando diciendo miedo, miedo, miedo. Y si te dicen que esa persona o gente que viene de fuera son peligrosos por algún motivo, aunque tú sepas perfectamente, a nivel racional, que no tienes por qué preocuparte, siempre vas a tener ahí un background en el fondo diciendo, oye, esto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque el miedo te lo meten. De hecho, lo vemos constantemente en las elecciones, todos los partidos políticos empiezan, digamos, a meter miedo sobre los oponentes. No a desmontar sus hechos, sino a meter miedo directamente. Van a tocar la fibra sensible de nuestros cerebros. Y nosotros somos grandes receptores de miedo, porque el miedo realmente a nivel evolutivo ha sido un elemento para poder salvarnos. No en exceso, porque muchas veces ser miedoso en exceso puede ser contraproducente, pero sí realmente el miedo es un motor y un de movimiento, básicamente. Tomando algunos elementos de psicología evolutiva y tal, pero dentro del tema de la evolución. Sí. A ver si lo puedo simplificar en conocer más sobre el hardware que llevamos, que es un poco, ¿no?, lo que se genera a partir de nuestros genes y que es viejo. Es bastante viejo, ¿no? O sea, si te pones muy sofisticado, pues entre 300 y 50.000 años es el hardware un poco que tenemos. El software que estamos corriendo ahora, si te pones muy optimista, es de mediados del siglo XX, que es o sea, la organización política y cultural que tenemos es de los medios de comunicación de masas. Sí. Y de hecho, parte del problema que estamos teniendo... Esto es mi historia, me la podéis tumbar ahora. Yo sostengo que parte de la crisis en la que estamos entrando ahora es el ajetreo que hay cuando hay un cambio de medios de producción y de medios de comunicación, es decir, Internet ahora ya está afectando las relaciones humanas y nuestro software cultural, político, de organización es de los medios de comunicación de masas, que eran top-down, que eran mucho más centralizados, ¿no? Entonces, probablemente estamos ahora, pues igual que tuvimos unos 60 y 70 agitados, estamos viviendo estos, después del .com bubble y tal, estamos en un momento de adaptación, ¿no? O sea, no sé si va a ser tan horrible, pero parece que siempre nos damos con esa misma piedra que es, joder, pero si ya sabemos que esto tiene unas limitaciones, ¿por qué no montamos un sistema educativo o político teniendo en cuenta las limitaciones de esto? Porque me interesa, precisamente yo creo que el miedo y el desconocimiento lo que permite es hacer mensajes políticos simples. Es mucho más difícil convencer desde una argumentación bien construida o desde un argumento racional que desde el miedo al diferente. Como dice José María, seguimos siendo primates, ¿no? Y la parte de que viene el de fuera, los mensajes más básicos funcionan mucho mejor que un discurso más elaborado. Pero permíteme ser muy tendencioso. Teniendo en cuenta eso y usando la misma manipulación, sin embargo, no lo hacemos para cosas positivas, porque podrías tener en cuenta tu hardware horrible y hacerlo para cosas buenas. O sea, tenemos un cóctel bastante complicado. No, yo creo que también se utiliza para cosas positivas. Cuando se empiezan a emitir, por ejemplo, movimientos ecologistas para la defensa del clima, por ejemplo, eso yo considero que es una parte de una reacción buena de la sociedad. Es un populismo positivo, prosocial, ¿no? Social, en este sentido, decir, oye, vamos a parar un poco el sistema, ¿sabes? Vamos a decir, no para el sistema, sino vamos a mejorarlo, intentando cortar, digamos, ciertos problemas que nos van a generar en el futuro
problemas a nivel de adaptación, porque precisamente en este caso España es uno de los países de Europa que peor pronóstico tiene para los próximos 50-100 años, por el nivel de desertificación. Claro. Efectivamente. Entonces, claro, no solo se utiliza para, digamos, manipular a nivel negativo, y ahí tenemos el famoso ejemplo en Facebook de Cambridge Analytica, de cómo conseguían analizar los datos de millones de personas para enviar mensajes personalizados a cada uno, para convencer, en este caso, para votar, creo que era a Donald Trump o al Brexit, uno de los dos. Hicieron ambos. Sí, sí, tienen un club de amigos que... ¿Sabes? Entonces, en ese sentido, digamos que hay... Todos, digamos, radica en qué es positivo y en qué es negativo en este caso. Ya. Para ellos será eso, una cosa positiva, pero obviamente para nosotros es una cosa negativa. Y probablemente para nosotros lo de la expansión del movimiento ecologista en el sentido de defensa de la naturaleza, reducción del uso abusivo de plásticos, etc., para nosotros es una cosa positiva, pero probablemente para las petroleras es una cosa negativa. Entonces, claro, realmente el concepto, la subjetividad de bueno o malo es un tema complicado también de evaluar. Ok. Quería haceros dos preguntas más, que las voy a poner aquí porque no me las sé de memoria todo. Hola, soy Esteban de Santiago y ahora que se ve que las evoluciones tecnológicas parece que van muy rápido, ¿no? Como es el invento del avión, que en 150 años pasamos de levantarnos unos metros del suelo a mandar naves al espacio, ¿cuál sería la primera evolución y avance tecnológico del hombre? No sé, el paso de cortar con una piedra con un filo al paso de dos. ¿Cuánto tiempo nos llevó eso? Gracias. Es decir, la pregunta básicamente es ¿cuándo empezamos a hacer herramientas talladas? Tecnología, bueno, pues mira, ahora claro, bueno, si consideramos tecnología, modificar herramientas con otras herramientas, un objetivo claro, ¿sabes? En ese sentido, digamos, las cosas están más o menos establecidas en 2,6 millones de años. 2,6 millones de años y son herramientas líticas. Herramientas líticas. Hay algunas herramientas que se han publicado no hace muchos años, hace unos 5 o 6 años, que dicen que hay herramientas líticas de Australopithecus en 3,3 millones de años. Pero están todavía un poquito en cuestión. Sea lo que fuese, pongamos su límite de 3 millones de años, donde empezamos, digamos, a modificar el ambiente, a modificar las herramientas para hacerlas. Porque es cierto, por ejemplo, que los chimpancés también modifican las herramientas. Ellos cogen palos grandes y quitan... Yo he visto capuchinos con las piedras, con los cascanueces. Bueno, los capuchinos, incluso las nutrias, que si se toman así boca arriba, se ponen una especie de almeja en el abdomen, una piedra, empiezan a romperlo. Sí. Realmente, eso es, para mí es una herramienta, pero no está modificada. En el caso de los chimpancés, por ejemplo, cogen un palito, modifican, quitan las ramitas, pero lo hacen con sus manos, no lo hacen con otra herramienta. Entonces, para ser, bajo mi punto de vista, 2,6 millones de años serían las primeras claras. Pero bueno, sí que hay que tener en cuenta que puede ser que parte de la tecnología que se empezó a crear no se haya conservado, porque hay que recordar que es muy fácil, bueno, es fácil la edad de piedra porque se conservan las piedras, porque se conservan las piedras, efectivamente. No sabemos lo que hacían con madera, no sabíamos lo que podían estar haciendo con hueso, presumimos que no se estaba haciendo, pero por ejemplo sí que se saben ciertos yacimientos, por lo que se ha visto en los fitolitos de las herramientas líticas, que se estaba modificando madera. Por tanto, es de esperar que también hubiera habido otro tipo de herramientas, como puede ser los chimpancés, utilizan una gran cantidad de herramientas con palitos, que seguramente fueron de las primeras que utilizamos nosotros también, y que no quede evidencia de ello. Pero... Buena saberla. Y os quiero hacer una más que me ha llegado. Sorpresa. A ver qué os parece. Hola Luis, soy David. Grabo este audio en el típico atasco mañanero de Madrid, en la M40. Yo mi pregunta sobre la evolución es algo que siempre tengo dudas. Es cómo se pasa de una especie a otra. Entiendo que no es la evolución humana, por ejemplo, no es algo que sea lineal, pero tampoco entiendo que es algo totalmente aleatorio, que salgan unas especies que no tengan relacionadas con otras. ¿Cómo es ese mecanismo? Ostras, eso es una pregunta muy buena. Entonces es una pregunta que podemos estar, digamos, varios días hablando sobre ella. Bueno, tenéis 2 minutos. Venga, dale tú un poquito, luego ya sí que eso. Pues para empezar tendrías que definir lo primero lo que es una especie, y desde el punto de vista biológico pues se considera una especie un grupo poblacional de individuos con una serie de características morfológicas en común que son capaces de reproducirse entre ellos y crear una descendencia genéticamente con una descendencia fértil, ¿no? Eso es. Efectivamente. Sin embargo, aplicamos esa definición a la especie humana y tenemos un problema, ¿no? Porque al igual que se dice que nos hemos divergido, por decirlo de alguna manera, de los neandertales si hacemos caso a Ida, hace 800.000 años, tenemos hibridación hace 60.000, así que somos una especie diferente o no lo somos, ¿no? Entonces,
creo que ahora mismo estamos en un punto en el que precisamente el debate en evolución humana ha puesto sobre la mesa la necesidad de volver a redefinir lo que consideramos especie, porque parece que en otros animales es más claro, lo tenemos más, pero cuando hablamos de nuestra especie no tenemos tan claro dónde está el límite entre lo que es una especie y lo que es una variabilidad poblacional. Y claro, es difícil. ¿Cómo evoluciona de una especie a otra? Pues por una serie de cambios acumulativos en el genoma. Cambio de frecuencias de los genes en este caso, son paulatinos. No es cuestión de que de que una generación tengamos todos el color de los ojos azules y la siguiente generación tengamos los color todos verdes, sino que la frecuencia va cambiando. Una siguiente generación a lo mejor el 50%, estos 70% son de uno y 25% de otro. Y sucesivamente se va cambiando, digamos, la frecuencia genética. Okay. También es cierto que los límites entre especies es un tema controvertido, ¿sabes? Porque realmente el concepto de especie la gente lo tiende a interpretar como un cajón estrictamente cerrado. Claro, que tú abres un armario y tienes la especie A, abres otro armario, otro cajón, es la especie B. Sin embargo, lo que no saben o no cuesta más entender que hay agujeros dentro de ese armario que permite la comunicación entre los diferentes cajones. Okay. Entonces, de ese modo, podemos definir Homo lucenensis, podemos definir Homo antecesor, pero hay científicos que consideran que prácticamente todos los homínidos del género Homo son Homo sapiens. Es decir, que realmente el concepto de especie... no tendrán una cátedra nunca. Bueno, pues son científicos reputados de Estados Unidos. Sí. Vale. Sí, Me refiero a decir... No tendrán un fósil propio. Que eso depende del concepto de especie a nivel paleontológico, que es diferente al concepto de especie biológico que tenemos hoy en día. Porque efectivamente, además... ¿Cómo definimos las especies de bacterias que tienen reproducción asexual? Hay que adaptar el concepto de especie a las bacterias. El concepto de especie biológico hoy en día, pues interpreta que si hay descendencia fértil entre los dos cónyuges, pues tienes... Claro, se presupone que cuando las diferencias genéticas son lo suficientemente amplias, por mucho que se reproduzcan esos dos individuos, esos dos grupos, el gameto o el feto al final no sale adelante porque las diferencias genéticas entre ambos gametos son muy grandes. Eso se supone que es el básico, ¿no? Pero vemos que exactamente no es así. No ocurre exactamente así en el ser humano, ya que hemos visto que hay hibridación entre grupos poblacionales, sobre todo en Pleistoceno medio, que tenemos hasta 5 especies definidas viviendo al mismo tiempo, y hay hibridación entre ellas. Vemos que las poblaciones actuales tienen componentes genéticos de los denisovanos, de neandertales, entonces evidentemente sí que había reproducción y había descendencia fértil y además no solamente fértil sino no enferma, porque podían reproducirse y transmitir esos genes. Por tanto, creo que ahora mismo es uno de los debates que hay en evolución humana. Y de hecho, por ejemplo, relacionado con el tema de las especies, sobre si los neandertales no se han extinguido porque tenemos parte de los genes suyos, yo soy de la opinión que los neandertales se han extinguido. Y lo digo por un motivo. Lo digo porque, por ejemplo, si nosotros cogiéramos, por ejemplo, un neandertal y un sapiens hace 100.000 años y tienen sexo, tienen un híbrido perfecto, 50-50 de cada uno. Si ese híbrido lo cogemos y lo reproducimos con un sapiens, ya son 75 sapiens, 25 neandertal. Si es a su vez la reproducimos con un sapiens, ya son 80. Se va reduciendo la frecuencia. Entonces, digamos, el morfotipo neandertal en este caso se ha extinguido. Porque no somos híbridos perfectos de los neandertales, porque para eso hubiera sido necesario que el área de distribución de neandertales y sapiens hubiese, digamos, coincidido completamente. No que haya sido, digamos, solo en la zona del Próximo Oriente. Entonces, eso también es una fuente de generación de especies, ¿o no? ¿Sabes? En este caso, los neandertales se han extinguido, no han evolucionado a ninguna otra especie, pero nosotros sí. Hemos cogido genéticamente lo que nos interesaba de los neandertales por selección natural hasta lo que somos hoy. Eso es muy interesante, ¿no? Porque hay muchas teorías que dicen que los genes que nosotros les aportamos a ellos les dificultaron la adaptación en las siguientes etapas, y los que nos aportaron a nosotros ellos nos facilitaron la adaptación, por tanto. Qué interesante. Chicos, Cecilia, Mario, Marina, Eudal, muchísimas gracias. Ya hemos estado una hora aquí dándole. Sí. Muchas gracias. Muy divertido y espero que lo repitamos. Muchas gracias, Luis. Gracias a todos. Chicos,